El fin del marxismo. Ese es el tema de hoy. El fin del marxismo. Quisiéramos comentar la muerte de una de las teorías más fascinantes del siglo pasado, el marxismo. Ese es el tema de hoy. En Buen Vivir queremos hablar de filosofía y específicamente de filosofía marxista. Queremos invitarte a que en este momento te conectes. Los que son más jóvenes deben escuchar este tema porque hay cosas que ya no son parte del mundo de hoy, pero para entender lo que estamos viviendo hoy tenemos que ver este tema, el fin del marxismo. Mira, cuando algunos de nosotros que somos los sobrevivientes de la era de Trujillo, o sea que estuvimos vivos cuando Trujillo, yo vi a Trujillo bastante cerca de mí, por lo menos en una oportunidad, y fui parte de la era de Trujillo. Nací en el 43 y cuando Trujillo muere, pues ya yo estoy entrando en mi mayoría de edad. Y las personas de mi generación han visto cómo ha cambiado el mundo de hoy. Por eso quiero invitarte a conversar sobre el fin del marxismo. Mira, yo quiero comenzar diciendo que Marx no se inventó el comunismo. O sea, usualmente la gente habla del comunismo como una cosa que se le inventó Marx. No, Marx no se inventó el comunismo. La palabra comunista existió antes de Marx y se aplicó, escuchen bien esto que les voy a decir, se aplicó a los seguidores de la Reforma Radical desde el siglo XVI. Mucha gente no sabe que en 1534 se produjo en Alemania lo que se llama la rebelión anabaptista de München, la ciudad de München, y fue la rebelión anabaptista de München. Un grupo de reformadores radicales. Yo he explicado que la reforma radical son aquellos grupos que reclamaron profundizar la reforma de Lutero. Ahí estaban los anabaptistas, que se negaban a bautizar niños, que se negaban a ser una iglesia dependiente del Estado y que reclamaban vivir en comunidad. Vivir en comunidad, ese fue un reclamo muy generalizado entre los grupos de la Reforma Radical. Y ellos en el 1534 llegaron a ser una mayoría casi absoluta en la ciudad de München y decidieron tomar la ciudad, y establecieron una ciudad que ellos querían que se pareciera al reino de los cielos. La primera medida que tomaron fue eliminar la propiedad privada, la usura, y crearon una comunidad donde todos eran dueños de todos. Y entonces en esa comunidad, ese fue el primer proyecto comunista en toda la historia de la humanidad. Eso fue mucho antes de Marx. A partir de ahí, los menonitas, los uteristas que promovían la vida en comunidad, eran llamados despectivamente comunistas. Se le llamó comunistas a los primeros menonitas, anabaptistas, uteritas. Y la palabra socialista fue utilizada por un sacerdote italiano en el siglo XVII por primera vez. De modo que cuando viene Marx, siglo XIX, la palabra comunista existía. Por eso Marx habla de los comunistas utópicos que existieron antes de él. Y entonces él pretende establecer el comunismo científico. El invento de Marx fue el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico.
Marx elaboró unas ideas a partir de un filósofo anterior a él, Hegel, tesis versus síntesis versus antítesis, producen una síntesis, un análisis correcto. El problema fue la generalización de eso a toda la existencia humana, porque el materialismo dialéctico se aplicó a la ciencia física, a las ciencias sociales y a toda la vida humana. Y de esa manera la sociedad quedó dividida en obreros y proletarios, una lucha de contrarios, una lucha dialéctica histórica de la cual iba a surgir el comunismo. Ese fue el esquema que la juventud de mi tiempo, o sea, los jóvenes, los que fueron jóvenes conmigo, fueron atraídos por esa propuesta, incluyendo quien les habla. Aunque la posición filosófica que he sustentado siempre alrededor de los valores cristianos me impidió tomar una decisión a favor del socialismo marxista. Pero siempre vi una gran coincidencia, como la sigo viendo, entre los principios bíblicos y la idea del socialismo. Eso está muy claro. O sea, si se va a sacar un sistema político de las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, sería el socialismo. Sin embargo, Marx, las ideas de Marx fueron puestas en práctica en la Revolución Soviética en el 1917, y en Rusia comenzó a establecerse un modelo siguiendo el patrón de Marx. La idea de Marx, una de las ideas nuevas que él trajo fue que para establecer el comunismo era necesario primero una etapa previa que él llamó la dictadura del proletariado. Y la idea es que unos años después de aplicada la dictadura del proletariado, es decir, que el gobierno revolucionario toma el poder, se apropia de toda la propiedad privada, que para Marx es la raíz de todos los males, y entonces comienza a establecer un orden social justo. Con el tiempo aparecería un hombre altruista y no egoísta. O sea, Marx pensaba que el origen del egoísmo era la propiedad privada. Eliminando la propiedad privada surgiría un nuevo hombre. En 10, 20, 30, 40, 50 años de revolución soviética no apareció el nuevo hombre. Y cada año en los congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética había purgas condenando a los disidentes, a los que no seguían las pautas, los que seguían manteniendo los esquemas del capitalismo salvaje, y no se lograba el comunismo. Hasta que en 1987 Gorbachev, primer ministro de la Unión Soviética, lanza su libro La Perestroika y dice: esto no está funcionando. Lo dijo el primer ministro de la Unión Soviética: esto no está funcionando. Perestroika significa reestructuración. Esto hay que reestructurarlo. Y ahí comenzó a caer uno de los más interesantes experimentos revolucionarios en toda la historia de la humanidad. Después de eso, en el 1989 cayó el muro de Berlín, y poco a poco las otrora naciones del campo socialista se fueron pasando al bando contrario, es decir, fueron asumiendo el capitalismo como su sistema de vida. Lo cual parcialmente ocurrió en China, que no asumieron el capitalismo, pero sí una forma de capitalismo de Estado. O sea, hay empresarios privados en una cierta competencia allí, participando del sistema chino, lo cual les ha dado algún resultado.
Pero lo que hemos visto en la política del mundo es que siguen habiendo partidos que se llaman comunistas. Y sigue habiendo gente combatiendo el comunismo como si hubieran comunistas. Voy a repetir esa frase de nuevo. Los partidos comunistas de hoy no son comunistas. Ya no existen partidos comunistas. Miren, comunismo era, en mi juventud, una buena cantidad de mis compañeros de estudio, yo recuerdo esos tiempos y algunos de ellos uno lo ve en posiciones tan distantes de las que tuvieron antes. Pero yo recuerdo bien las posiciones de ellos cuando decían, el objetivo de mi vida no es simplemente una carrera, sino luchar por la revolución del país. Estoy listo a irme a la montaña, a las escarpadas montañas de Quisqueya para luchar por la revolución. Todo eso cayó. Nadie está convocando a una revolución obrera en este momento. Ningún partido político en República Dominicana, ningún político que escriba o hable donde yo lo pueda escuchar, está planteando una revolución obrera como lo planteó Marx en sus escritos. Murió el comunismo de Marx. El marxismo es una ideología, una filosofía del mundo que pereció desde la perestroika. Hay partidos y líderes políticos con un verbo anticomunista, tú lo ves vociferando contra el comunismo, pero ¿cuál comunismo? El comunismo chino ya no es un comunismo ortodoxo. Mao Zedong, si viera lo que iba a hacer de su imperio en China, habría dicho fracasé totalmente, porque ese no era el comunismo de Mao, ni el comunismo de Marx. El comunismo pereció. El comunismo pereció. Y los que siguen hablando de comunismo o de anticomunismo están en el pasado. La izquierda de hoy, los partidos que se llaman progresistas de hoy, son partidos que siguen más la cosmovisión posmoderna que la cosmovisión marxista. Usted puede ver sus discursos. Ya no hablan de los obreros. Los partidos de izquierda no hablan de los obreros. No salen en defensa de los obreros. Ellos marchan por los homosexuales, marchan por el feminismo, marchan por todas las consignas de la ideología de género. Le han cambiado el programa en el camino. Yo admiro a algunas personas que desde mi juventud yo vi que se lanzaron al campo a luchar por lo que en ese momento parecía la salida, y realmente nos parecía la salida. Y esas personas siguen, diferente a otros que han claudicado, esas personas siguen en el barco, hablando de izquierda, hablando de progresista, hablando de revolución, pero abandonaron a Marx y metieron la ideología postmodernista. Muchos de ellos, sin darse cuenta, tienen una posición política que si Marx, Engels, Lenin, Stalin se aparecieran en República Dominicana hoy, esos partidos que se llaman de izquierda no les permitirían ingresar a sus filas. Los partidos comunistas de hoy no le permitirían a Marx ser miembro de sus organizaciones porque rompieron con el marxismo. Marx creía en la familia, Marx creía en la familia nuclear. O sea, los partidos comunistas hasta ayer, incluso en la Revolución Cubana, defendían la familia nuclear. Entonces los izquierdistas de hoy están promoviendo otros arreglos familiares. Han hecho
conflicto con los pronunciamientos de Marx, tal como él escribió en todos sus libros. De modo entonces que el mundo de hoy asiste a la muerte de la ideología marxista. Eso no significa la muerte del socialismo. Yo me celebro, me felicito, porque cuando en mi juventud se planteó la discusión política y de un lado aparecieron algunos que se ubicaron a la derecha, y la derecha en aquellos momentos era Unión Cívica Nacional, defendiendo la libertad, la democracia, y aparecieron otros que se ubicaron a la izquierda reclamando una dictadura del proletariado para establecer el socialismo. Ahí estaba el 14 de junio, ahí estaba el MPD, Partido Comunista Dominicano. En ese tiempo yo tuve el tino de hacer una elección que todavía me pareció correcta. Vino al país don Horacio Julio Ornes Coascú, nunca lo conocí, pero él dijo: nosotros no somos de izquierda ni de derecha, nosotros queremos instaurar un socialismo europeo. Qué palabra certera, un socialismo europeo, democracia con justicia social. Ciertamente el socialismo europeo, establecido por demócratas cristianos y socialistas democráticos, que se alternaban en el poder unos contra otros, y los mismos marxistas, cuando llegaron al poder en Italia, en Francia, en Francia no llegaron al poder, aplicaron medidas de centro, que fue lo que triunfó en Europa, un socialismo de centro, no de derecha, no de izquierda, sino un socialismo de centro. De modo que hoy, al hablar de la muerte del marxismo, tenemos que decir que la síntesis de aquella pugna, así como planteó Marx, que una tesis contra una antítesis producen una síntesis. De esa manera la lucha entre el capitalismo de derecha y el comunismo de izquierda de Marx, la síntesis de todo eso es el socialismo de centro que se ha instaurado en Europa, con el sistema de mayor justicia social que se haya conocido en toda la historia de la humanidad, y con un sistema de salud y educación para todos, relevo en los puestos, sencillez de los funcionarios en su estilo de vida. En resumen, una democracia que funciona. Palabras finales: el marxismo ha muerto. Una palabra importante para los que siguen hablando de aquella izquierda que ya no existe. Y una palabra importante para los que siguen combatiendo aquella izquierda que no existe. Y ojalá que nos unamos todos hoy para luchar por un socialismo europeo. Bueno, ese ha sido mi tema de hoy. Saludos, aquí tengo toda mi gente conectada en Facebook. Inés Cepeda dice buenas tardes, desde Jabón. Sí, voy a escuchar el audio que me ha mandado Miguel. Excelente nota, doctor, y además considerar que en la iglesia primitiva, al tener todas las cosas en común, podría aplicar la palabra comunista. Exactamente, eso que pasó en Pentecostés. Y muchas veces los pentecostales se quedan solamente en la primera parte del capítulo 2 de los Hechos, donde habla de los dones del Espíritu Santo. Y no se ven que Pentecostés es también que tenían todas las cosas en común. Esa vida en comunidad fue parte importante de la Reforma Radical. Y ahí surgió la palabra comunista. O sea, los primeros comunistas fueron esos reformadores.
de la reforma radical. Lástima que después el evangelicalismo, que desciende de esa reforma radical, cayó en el fundamentalismo. Y el fundamentalismo significa una alianza con la derecha política, una alianza que nunca se debió haber hecho. Y de ahí surgió un evangelicalismo comprometido con política de derecha. Nosotros estamos planteando que la opción de los cristianos es de centro, una opción de centro, ni izquierda ni derecha, sino el centro, que es Jesucristo. Saludos, Giselle, desde New Jersey. Job Peralta, saludos, tengo una deuda contigo. Félix Ramos, y también saluda a todos los que están conectados en Instagram. Este ha sido mi tema de hoy: la muerte del comunismo, la muerte del marxismo.